Hola chicos, ¿cómo están? Esta semana vamos a avanzar ciencias sociales y vamos a hablar acerca de la colonización de América. Vamos a ver las razones y los cambios que ha generado en nuestras culturas nativas, la llegada de los españoles. Vamos a empezar, espero que les guste. Bueno chicos, hoy entonces vamos a hablar acerca de la invasión o conquista española. Para hablar sobre este tema debemos conocer a dos personajes. El rey, los reyes de España, el rey Fernando y la reina Isabel. Estos personajes habían realizado la Guerra de las Cruzadas, la cual tenía como objetivo la evangelización, ¿no? Pero lo negativo de esto, que la evangelización englobaba también tomar posesión de sus territorios y de sus riquezas, ¿no? ¿A qué nos llevó la Guerra de las Cruzadas? A una de las razones principales de esta invasión o conquista española, que fue el conocimiento de nuevas rutas. Estas nuevas rutas se realizaban a través del mar. Muchos de los navegantes de ese entonces tenían mucho miedo de navegar hacia aguas muy profundas. ¿Por qué? Porque pensaban que el mundo era plano y que llegando al final del mar, como era plano el planeta, iban a caer al vacío. Entonces, hubo navegantes como Cristóbal Colón que se animaron a hacer viajes larguísimos a través del agua. Después tenemos otra de las razones que fue el inicio del comercio. ¡Titín! Dinero, ¿no? Entonces, como ya se venía viendo que los portugueses descubrieron otras rutas, pues los españoles o europeos no quisieron quedarse atrás. Entonces, el rey Fernando y la reina Isabela buscaban nuevas rutas para obtener nuevos productos y así beneficiarse del comercio. Entonces, empieza a haber la comercialización de productos de Asia, como por ejemplo la pimienta, que era esencial para la preparación de los platos, ¿no? Y además que era un buen conservante. También había la utilización de metales, por ejemplo, para la fabricación de un tenedor de 3 puntas, ¿no? Además de oro, plata y otros metales preciosos, también para la creación de monedas, ¿no? Ahora, también lo que sería la comercialización de sedas. Luego tenemos lo que es la porcelana, ¿no? Empiezan a comercializarse la porcelana. Y esto les encantaba a los reyes, ¿no? Porque podían así presumir podían presumir así de su estatus económico. También se empieza a comercializar máquinas que permitían la imprenta y así con la creación de los periódicos escritos. También se permitía la comercialización de la pólvora que servía para hacer armas de guerra y también el café y otras especies como el jengibre y otros. Pero una de las razones más importantes fue la extensión territorial. El rey Fernando y la reina Isabela estaban en disputa con los portugueses, ya que los portugueses habían descubierto Sudáfrica, el sur de África y el Océano Índico, lo que les llevaba directamente a China y a India, ¿no? Y nadie podía navegar a través de este camino, ¿no? De este recorrido. Entonces, los portugueses se habían apropiado de este camino, de este recorrido. Entonces, los reyes de España querían también adquirir todos estos productos, ¿no? Entonces, buscan a alguien que se anima, ¿no? A traer todas estas especies y así cumplir estos objetivos, ¿no? Conseguir nuevas rutas, inicio de comercio, la comercialización de productos de Asia y también la extensión territorial, lo que les llevaría a ser una potencia mundial. Bueno, y cuando hablamos de la colonización y conquista de América, siempre vamos a hablar de Cristóbal Colón. Pero ¿quién era Cristóbal Colón? Era un joven genovés
que era navegante y cartógrafo. Además, es, Cristóbal Colón estaba en busca de auspiciadores, ya que él decía que podía llegar a las Indias a través de un nuevo recorrido que él había investigado. Entonces, los auspiciadores de Cristóbal Colón fueron el rey Fernando y la reina Isabel, que eran los reyes de España, eran los reyes católicos, que ya habíamos hablado de ellos. Entonces, ¿qué les prometió a sus auspiciadores? Les promete llegar a la India, ¿no? Y para esto realiza 4 viajes. Entonces, Cristóbal Colón les dice que a través del océano Atlántico él iba a llegar a lo que era Asia, pero él no tomó en cuenta que el radio, el perímetro de nuestro planeta era aún más amplio de que él había calculado, entonces no llegó a Asia, sino llegó al continente americano. Y no podemos hablar de un descubrimiento, ya que en el continente americano había más de 40.000 personas nativas que ya vivían en este continente, cada uno con sus propios conocimientos, culturas y saberes, ¿no? Entonces Cristóbal llegó el 12 de octubre de 1492 a la isla de Guanaani. Y llegaron como de milagro a esta isla, ya que ellos habían pensado que estaban perdidos en medio del mar, bautizan a esta isla con el nombre de San Salvador, ¿no? Entonces, Cristóbal Colón toma posesión de esta isla y de todo el territorio, ¿no? Entonces, cuando llegaban al territorio de los indígenas, tomaban posesión del territorio de los nativos y los incluían a los reyes de España, y ellos podían tomar posesión de ellos, ¿no? Y de sus riquezas, ¿no? Entonces es por eso que cuando Cristóbal Colón y todos los tripulantes llegan, empieza a haber una confrontación. Cuando vinieron Cristóbal Colón y los navegantes, en cada embarcación venían lo que eran los capitanes, que eran aquellos que tenían el poder que la corona española les otorgaba el poder de tomar posesión de cualquier territorio o riqueza. Luego venían los marinos, que eran los que realmente tenían el conocimiento sobre navegación. Luego venían lo que eran los artesanos, que eran los que tenían experiencia en la reparación de barcos y en la creación de armas. Siempre venía un médico, un cura, porque estaban en la evangelización también, seguían en la guerra de las cruzadas, y soldados, ¿no? Entonces, cuando Cristóbal Colón llega a la isla de Guanaí el 12 de octubre de 1492, vienen 3 embarcaciones que llevaban los siguientes nombres: La Niña, La Pinta y Santa María. Entonces ahora vamos a hablar acerca de las consecuencias de la conquista europea. Hubo consecuencias tanto para los europeos como para los nativos. Las consecuencias para los europeos, es decir, para la corona española, fueron más positivos que negativos. Una de las consecuencias para ellos fue una riqueza inimaginable. Se dice que con toda la plata que se llevaron los españoles se podía haber construido un puente de plata desde el continente americano hasta Europa. Otra consecuencia fue que llegó nuevos productos a Europa, lo cual les favoreció para la comercialización, ¿no? Además, se llevaron muchos minerales como el oro y la plata. También hubo, el más importante, una expansión territorial. Es decir, que los europeos llegaron al continente de América, tomaron posesión de las tierras de los nativos y las hicieron suyas, tomando posesión también de sus minerales y sus riquezas y sus productos y de su gente, imponiendo sus creencias, imponiendo sus reglas.
No, entre estos, los nuevos productos que llegaron a Europa fueron el chocolate, el maíz, la papa y también el tomate. Ahora, cuando hablamos de las consecuencias de la conquista europea, también vamos a hablar de las consecuencias que tuvieron los nativos. Una de las consecuencias fue la invasión del territorio. Como ya habíamos mencionado, llegaron al continente de América, tomaron posesión del territorio y de las riquezas de nuestro continente y se llevaron en grandes cantidades, ¿no? Mandando en embarcaciones a España. También se produjeron varios asesinatos, ¿no? Ya que la estrategia de ellos era el terror, mataban a los líderes indígenas. Luego también tenemos otra consecuencia que se produjo fue la esclavización a través de la encomienda, ¿no? Entonces cada español estaba encargado de un cierto número de nativos a través de la encomienda que tenían la tarea de ellos evangelizarlos y también mantenerlos, pero los hacendados no hicieron esto, sino se aprovecharon de la gente las esclavizaron. También hubo una dominación y usurpación a través de la colonización, ya que habíamos dicho que ellos llegaban, tomaban posición convirtiéndolos en colonias y más tarde en virreinatos, ¿no? Y poniendo nuevas autoridades. Entonces, ya habíamos dicho, crean colonias. Entonces, quitan a sus autoridades, a sus representantes y imponen la corona como máxima autoridad en el territorio que ellos habían tomado posición. Ya habíamos dicho, ¿no? Que la estrategia de los españoles fue el terror. Entonces, muchos nativos murieron, más que todos los líderes, ¿no? Que salían y protestaban en contra de esta colonización, de esta dominación. También otra consecuencia eran los nuevos productos, por ejemplo, las vacas, caballos, arroz y la rueda. Otra consecuencia para los nativos fue también el cambio de vestimenta, ¿no? Muchas veces pensamos de que la pollera o la blusa de las mujeres de pollera son propias nuestras, pero no, porque nuestros nativos usaban otro tipo de vestimentas o a veces andaban solo con taparrabos, ¿no? O otro tipo de vestimentas, pero cuando llegaron los españoles, llegan y les imponen la vestimenta de la servidumbre europea, ¿no? Que era un pollerín o una falda larga, una pollera, una blusa, y también se les impone lo que son las trenzas, ya que los nativos usaban el pelo suelto, ¿no? También se elimina sus creencias, ¿no? Ya no se podía adorar al dios solo o a la mamaquilla, sino que estos símbolos son representados por la cruz. Entonces, hubo consecuencias muy negativas para los nativos dentro de este proceso de la conquista europea.